Voy a pedirles que abran sus Biblias en Isaías 61. Isaías capítulo 61. Yo menciono a Isaías como el profeta de Jesucristo. Él nunca menciona a Jesucristo, él menciona el Mesías, menciona Emanuel, el Salvador, pero nunca menciona a Jesucristo, pero siempre habla de él. Siempre está diciendo de él y está refiriéndose a él. Por eso yo les digo a mis hijos y le digo a las personas cuando hablo de Isaías, le digo, para mí es el profeta de Jesucristo. Voy a pedirles que leamos el versículo 1. Capítulo 61, versículo 1. Dice, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Heme enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Acompáñenme en una pequeña oración y luego después toman su asiento. Santísimo Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, el que te habla, Señor, te pide que le des de tu Espíritu, Señor. Que tú derrames, Señor, bendiciones en todos nosotros, Señor, que estamos aquí, Padre bendito. Que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para esto que vamos a platicar contigo, esto que tú nos quieres enseñar, lo pongamos por obra, Señor. Señor, dejo todo esto en tus manos y que yo no hable palabras de hombre, sino que hable palabra que viene solamente de ti. Todo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Le he puesto por nombre a esta predicación, Libre por Amor. Aquí en este texto leímos que dice que viene Él a libertarnos, viene a darnos libertad. ¿Libertad de qué? De la ira que vendrá, libertad de pecados, libertad de mi ego. Ya mi ego no es lo mismo que era antes, ya es otra cosa, ya es Él el que importa, yo ya no, como dice Pablo, yo juntamente con Él estoy crucificado, ya no vivo yo, mas ahora Él vive en mí. Y Él vino a libertarnos, Él nos libertó con su muerte, con su sangre. Y se me ocurrió hablar de esto precisamente por hoy, el día de hoy. El mundo está celebrando hoy, no el mundo, este país está celebrando el Día de la Libertad de este país. Pero cada uno de nosotros que venimos hoy, es el principio del Día Santo, hoy, venimos a celebrar nuestra libertad. Venimos a celebrar esto que está diciendo aquí Isaías. Que Él viene a abrirnos las puertas de donde estábamos encarcelados. Que Él viene a darnos consuelo en nuestro corazón. Que Él viene a vendarnos a los que estamos quebrantados. Que Él viene a darnos todo lo que es necesario para que nosotros podamos creer en Él, porque Él es la vida eterna, Él es la salvación. Y nosotros debemos de celebrar. Son dos celebraciones que hay en la iglesia de Dios, que es el sábado y la cena del Señor. Y el sábado a veces como que se nos olvida. ¿A qué vinimos? ¿Por qué vinimos? Vengo a pedirle, vengo a alabarle, vengo a decirle que soy su siervo, vengo a decirle que si me necesita aquí estoy, pero nunca nos acordamos de que Él nos libró de los pecados que eran en nosotros. Dice que Él
que si nuestros pecados eran como el rojo carmesí, dice que los hará como la blanca lana y los echará a la mar. A veces, hermanos, lo digo por experiencia, a veces sacamos aquellos pecados y los traemos otra vez a nuestra vida. Nos acordamos de aquellos pecados donde no debemos de acordarnos de esos pecados. Y a veces nos acordamos y los sacamos y venimos y los traemos y ahí andamos. Cuando Él nos quitó las cadenas aquellas pesadas en las que estábamos nosotros esclavos, nosotros nos esclavizamos con cadenas de papel. Y a veces pensamos que no las podemos romper. Pensamos que no nos las podemos quitar. Pero hay libertad en el Señor. En Él hay libertad. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14 y 16. Versículo 14 y 16. Romanos capítulo 8, versículo 14 y 16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ya no somos esclavos. Ya somos libres, somos hijos de Dios. Dice 15, dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos Abba Padre, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. Ya eres hijo de Dios, ya estás libre, ya no tienes por qué tener temor. Y a veces viene un problema en el hogar, a veces nos faltan ciertas cosas o nos pasan ciertas cosas y andamos temerosos. Tenemos miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ahorita el mundo, aquí en este país, todas las personas hispanas tienen miedo de lo que está haciendo este hombre, nuestro presidente. ¿Por qué? Somos hijos de Dios, somos libres. Él nos protege, Él nos cuida, Él está con nosotros. Somos librados de cualquier situación. Que estoy batallando por un trabajo, el Señor sabe cuándo nos lo va a dar. El Señor sabe hasta cuándo vamos a estar así. Y dice Pablo, gócense de su tribulación, porque no seas juzgados en el juicio del mundo. Y eso a mí me da gusto, me da alegría pasar por tribulación, porque yo no voy a ser juzgado con el juicio del mundo. Porque allí no hay misericordia. Allí no hay salvación. Allí no hay de que, Señor, es que pues tuve miedo por esto y esto otro. ¿Qué pasó con aquel hombre que le dio el talento y le dice, tuve miedo y lo escondí? Dice, mal siervo. Mejor me lo hubieras dejado y lo hubiera metido en el banco y había agarrado intereses. No hiciste nada con él. Eres mal siervo. ¿Por qué? Por miedo. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del mundo, ya no somos esclavos de las cosas que están pasando en el mundo, que están pasando en la vida. Somos libres del pecado, libres de situaciones, libres de enfermedades. A veces yo tengo mi diabetes. Yo uso un aparato para dormir porque tengo sleep apnea. Y hermanos, el Señor sabe hasta cuándo. A veces me dicen mis hijos, no coma tanta azúcar. Le digo, miren, el Señor me trazó una raya y de allí no voy a pasar. Y lo tengo comprobado. De allí no he pasado.
El día que yo llegue a esa raya, ese día hasta aquí va a decir el Señor, hasta aquí llegaste, Joel. Es tiempo de que duermas en el polvo de la tierra. Mientras, voy a gozar de lo que me está dando el Señor. Voy a disfrutar de lo que el Señor me está ofreciendo, que es una libertad de venir aquí a este lugar sin ninguna restricción y sin ningún temor de alabarle y adorarle. Gálatas. Capítulo 4. Gálatas capítulo 4. El versículo 7. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y hijo y también heredero de Dios. ¿Por quién, hermanos? Por Cristo. Somos coherederos de Cristo. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben qué quiere decir eso? Vamos a heredar la tierra. Vamos a heredar las cosas que Cristo le prometió, que fueron prometidas a Cristo por su Padre. Eso que Él va a recibir, también nosotros lo vamos a recibir por causa de Jesucristo. Porque Jesucristo murió por usted y por mí y por todo aquel que alabe su nombre, por todo aquel que confiese que Jesucristo es su Rey y Señor y su Redentor. Por eso vamos a recibir esto. Voy a leer otra vez el versículo. Así que ya no eres más siervos, sino hijos, y hijos también herederos de Dios por Cristo. Somos libres. Ya no tengo yo ninguna problema, ni tampoco tengo ninguna deuda con nadie. ¿Por qué? Porque el Señor me hizo libre. El Señor vino y se sacrificó por mí. Él vino y recibió lo que a mí me merecía, por causa de que soy de aquel hombre que desobedeció. Y como dice Pablo, por aquel hombre, por aquel Adán que pecó, el pecado entró a todo hombre. Pero ahora viene el Señor Jesucristo, que por Él viene la salvación, por Él viene la libertad. A todo hombre que lo acepte y lo reconozca como su Rey y Señor, y su Dios y su Salvador. Ahí en la vuelta, denle vuelta a la hoja. Ahí en Gálatas 5. Mire lo que dice Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No vuelvas otra vez a ser preso en el yugo de servidumbre. ¿Cómo es esto? Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No vuelvas otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Resulta de que me encuentro un amigo de mi juventud y me dice, ¿qué pues? ¿Ya viste la luz? No, hombre, si a poco no te acuerdas las pachangotas que nos aventábamos, que durábamos tanto tiempo. Te extraño, hombre, como amigo. Pues mira, voy a ser tu amigo, te acompaño a ese lugar. Vamos pues a la cantina, pero yo no voy a tomar, yo tomo soda. Me estoy haciendo esclavo. Otra vez. Porque me estoy parando en un lugar donde no debo. Por darle gusto a ese amigo. Yo no tomo, yo no me emborracho. Yo no, tú toma, pero yo no.
Yo voy a tomar cerveza. Yo tomo soda. Tú tomas cerveza, tú tomas licor, yo tomo soda. Pero yo, pero con el hecho de estar en ese lugar, ya estoy yo esclavizándome otra vez en manos de Satanás. Por eso nos está diciendo esto aquí Pablo. No vuelvas para atrás. Valora la libertad que el Señor dio por ti. Valora la libertad que Él derramó al morir. Porque con su sangre fuimos libres. Con su sangre tenemos vida eterna. Él dio vida eterna al morir. Santiago. Capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 12 y después leemos el 11 y luego vamos a leer el 13. Dice así, Santiago capítulo 2, versículo 12 y luego leemos el versículo 11. Así hablar y así obrar como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Dice, y lo dice el 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubiera cometido adulterio, pero hubiera matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Y lo dice el 13, dice, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloria contra el juicio. Fíjense lo que está hablando. Si yo no tengo misericordia de alguien, yo me paro aquí a hablarles de la palabra de Dios, a decirles que somos libres. Y si yo no tengo misericordia de alguien, el Señor no va a tener misericordia de mí. Si yo les digo a unas personas y no les corrijo lo que ellos están hablando acerca de Dios, yo tengo que responder por eso. Porque hay una ley de libertad. Somos libres de hablar la palabra de Dios. Somos libres de predicar el Evangelio, pero el verdadero Evangelio. No las fábulas ni las fantasías que el mundo está acostumbrado a oír. Cree en el Señor Jesucristo, dice Pablo, y serás salvo tú y toda tu casa. Mas no dice, cree en el Señor Jesucristo y te vas a ir a vivir al cielo. Si te portas mal, te vas a ir al infierno. Esa es fábula. Eso no es cierto. Por eso está diciendo aquí, la ley de libertad. Nos ha dado la libertad para predicar el Evangelio, pero el verdadero Evangelio, el que está escrito aquí, el que Él escribió con su mano aquí, por medio de aquellos profetas, de aquellos apóstoles y de aquellas personas que escribieron este libro. Esa es la libertad que tenemos nosotros. Y si nosotros hablamos lo que está aquí y lo interpretamos como está aquí, nosotros no vamos a tener problema con la ley. Porque dice que para tales cosas no hay ley. Y eso está en los frutos del Espíritu. Bueno, el fruto del Espíritu, porque es uno solo. Los demás son virtudes. Dice que para tales cosas no hay ley. Mansedumbre, templanza, benignidad, amor, tolerancia. Dice que para nada de eso hay ley. Y si yo uso eso, no hay ley que me juzgue. ¿Por qué? Porque Él hace lo mismo. Él tiene todas esas cosas. Quiero que sepan que Dios, hay una cosa que el hombre siempre ha tenido y Él nunca la ha tenido. Él no odia. Y nosotros sí podemos llegar a odiar. Dios no odia.
Dice aborrezco. Así dice su palabra. Pero en ningún momento en la Biblia he visto yo que diga él que está odiando a una persona. Dice aborrezco esto, aborrezco aquello, aborrezco lo otro. Dice que se aira. Pero en ningún momento dice que él odia. Y eso el hombre lo tiene. Y eso nos esclaviza. Y cuando nosotros desechamos aquello, por medio de Jesucristo, Él nos da libertad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Dice, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Muchas de las veces usamos la libertad que el Señor nos dio para hacer cosas que no debemos de hacer. Por eso está diciendo aquí. Dice, como libres, no como teniendo la libertad por cobertura. O sea, como dice Pablo, tengan cuidado con los lobos rapaces, aquellos lobos que se visten de ovejas. Tengan cuidado con eso, le está diciendo Pablo a la iglesia. No seas tú así, no seas así tampoco, no seamos nosotros así. No usemos la libertad para cubrirnos y hacer cosas malas, porque el Señor nos va a juzgar. Otra vez voy a leer el texto. Dice, como libres, no como teniendo la libertad por costumbre, por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Como siervos de Dios debemos de usar la libertad correctamente. ¿Por qué? Porque el Señor así es. Si el Señor es amor, yo también tengo que tener amor. Si el Señor es bueno, yo también tengo que ser bueno. Si el Señor es benigno, yo también tengo que ser benigno. Si el Señor se sacrificó por mí, yo me tengo que sacrificar por alguien más. Y hablarle del Evangelio que nos lleva a la salvación y a la libertad. Voy a terminar con este texto. Juan, capítulo 8. El verso 36. Juan capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay nadie más que nos libre. No hay otro nombre dado bajo los hombres en el cual podemos ser salvos, en el cual seremos libres. Así que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. No ningún santo, no ningún otro Dios, no ningún otro espíritu, sino que el Hijo, Jesucristo, Emmanuel, el enviado de Dios, el ungido. Él es el único que nos ha hecho libres y verdaderamente somos libres. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra para hacernos salvos y hacernos libres de todo el pecado. Que el Señor les bendiga.